Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer enorme, como siempre, estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta allí donde usted se encuentra. Gracias por sintonizar canales 15, 19 y 21, con lo cual cubrimos todo el territorio nacional y también nuestra señal al extranjero a través del www.megavision.com.sb y por supuesto también a gran parte de los Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Saludos muy cordiales, gracias por estar con nosotros. Este día, como todos los viernes, antes de presentar el tema, comienzo a saludar a nuestro acostumbrado panel. Juan José Martel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias. Quiero saludar también al doctor Kirio Waldo Salgado. Doctor, bienvenido. Mucho gusto. Buenos días. Garrit Safia también, qué gusto compartir contigo también los viernes, y Julio Valdivieso, que ya también nos acompaña. Este día, esta mañana, en nuestra edición especial, en nuestro debate político, nos corresponde obligatoriamente debatir la noticia que esta semana ha provocado distintas críticas, distintas reacciones ante un aumento del 13% a la tarifa de energía eléctrica. Ayer, por cierto, en el seno del informe que estaban otorgando los funcionarios en la Asamblea Legislativa, un grupo de parlamentarias del Partido Arena se levantaron para poder expresar en sus carteles su protesta ante la presencia del señor ministro de Economía. Vamos a estudiar un poco fenómenos como eso, pero también profundizar en el debate, que me parece que es saludable esta mañana también tenerlo a la mano. Vamos a aprovechar también sumar al debate las implicaciones políticas y jurídicas que tiene la decisión de la Sala de lo Constitucional tras haber declarado inconstitucional la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Ese es otro tema muy importante que vamos a tener con nuestros invitados, sobre todo por la dimensión en la que esto acarrea el tema de la fiscalización o cómo se están manejando los fondos públicos en nuestro país. A este debate, como siempre, vamos a someter las 3 preguntas claves que nos van a ayudar a dimensionar parte de la discusión. La primera de ellas dice así: ¿cómo separar lo político de lo técnico en la decisión de incrementar la tarifa de energía eléctrica? Esta pregunta es clave porque sé que ahí hay varias aristas y especialmente varios debates. El primero es el político y el otro es el técnico. Entonces, sobre esa base creo que hay que ser transparente en esta discusión y sobre todo también por el impacto que tiene este programa, creo que es importante plantearlo de esa manera. La segunda dice por qué el gobierno recurre a medidas como estas, que es otro también elemento importante a analizar, sobre todo cuando se trata de buscar recursos a través de estas medidas y no precisamente por el tema de préstamos, que en algún momento se vuelve algo candente a la hora de someterlos a discusión en la Asamblea Legislativa. Entonces, esa pregunta también es clave para que usted, amigo televidente, la analice y pueda sacar sus propias conclusiones. Y por supuesto, la tercera pregunta, que tiene que ver con el segundo tema, es por qué casi 2 años después de haber sido electos los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, la Sala de lo Constitucional ahora los declara ilegal. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes esto? Así es que esas son las preguntas que las vamos a someter a consideración de ustedes en nuestra cuenta en Twitter, @diálogo21, @Neto López Radio. Síganos a través de esas 2 cuentas y participe formulando también sus comentarios. La encuesta de hoy que vamos a someter dice de la siguiente manera: ¿qué evaluación otorga usted al trabajo desempeñado por la Corte de Cuentas? En vista de la decisión, es importante medir un poco los alcances o la percepción que tiene la ciudadanía frente al trabajo que han venido desarrollando. Si usted lo considera bueno, lo considera malo o más o menos. Son las 3 opciones que tiene para que a partir de este momento usted pueda también otorgar su decisión de evaluar si ha sido buena, mala o más o menos el trabajo que ha venido haciendo la Corte de Cuentas de la República. Para mí, lo que se aprobó es una carga tributaria sumamente mal diseñada, porque ese es otro elemento importantísimo. El gobierno pudiera tener buenas intenciones, pero todo lo hace mal comunicacionalmente.
Por eso es que ustedes ven al ministro de Economía afligido, sudoroso, preocupado, pasándose el pañuelo en la frente a cada momento cuando rindió su informe. Y por eso es que cuando dio declaraciones dice, no tenía otro argumento, y dice, tenemos que hacer un sacrificio. El ministro de Economía fue llevado a que se tomara la foto con el presidente para echarle la responsabilidad de que de él había nacido la iniciativa de poner este tributo. Para mí es un problema de necesidad. El gobierno ya no tiene plata. El gobierno, en vez de cerrar otras válvulas que puede hacerlo para poder llevar ese dinero a la CEL, que la CEL lo necesita, lo está necesitando. Porque quiero decirle, la CEL, además de necesitar esto, la CEL está siendo drenada en sus recursos porque es la que paga los subsidios de electricidad. Yo invito al señor ministro de Economía, como en cierta ocasión platicamos, tu misión es que el PIB suba, tu misión es que se produzca desarrollo, que prospere la economía, que haya más bienes y servicios que estén aumentando los recursos del Estado, los recursos, el patrimonio del pueblo, para que el PIB suba. A mí me llama mucho la atención por qué toda esta reacción que tiene a su base, toda la justificación posible, no se dio con la misma terminología que cuando sucedió el tema del agua, donde incluso se llegó a niveles arriba de los 500%. No vi a nadie de la oposición con carteles en Casa Presidencial pidiendo interpelación. No vi a nadie con ese nivel de enfoque en el tema de la tarifa de agua, que en muchos casos sobrepasa más del 13%. La CEL necesita desarrollar en lo inmediato una serie de inversiones que garanticen que la oferta de energía eléctrica crece a la par de la economía. La economía se estanca si de repente no hay oferta de energía eléctrica y la demanda sube. Entonces nos vienen los apagones y nos vienen las crisis económicas. Por lo tanto, ha habido por parte de los financistas de importantes proyectos de energía limpia, entre ellos el proyecto que se está haciendo de energía solar, que valga la redundancia, es positivo, es necesario, tenemos que dejar de depender del petróleo. ¿Por qué no lo explican, señoras y señores? ¿Por qué no lo dicen? Se necesitan 2 dedos de frente nada más para entender que necesitamos energía limpia, que necesitamos energía renovable, que necesitamos elevar la oferta de energía para mantener los costos del el desarrollo de la economía, y que eso tiene costos. Okay. Ahora, pero mira, Juan José, también es importante preguntarse, que la ciudadanía sepa por qué un tributo. No estamos hablando de impuestos, ni de tasas, ni contribuciones, porque puede ser cualquiera de las tres. Pero ¿por qué un tributo nace del órgano ejecutivo? Yo, en primer lugar, comparto de que este es un mal manejo comunicacional, como siempre ha caracterizado a este gobierno. Va más allá de un mal manejo comunicacional. ¿Por qué crees tú que va más allá? Espérame, pero hay por un mal manejo. Por lo mismo que está diciendo Félix, que hay un problema de... ¿Puede realmente ser el Ejecutivo el que nos imponga un impuesto? Yo tengo mis dudas de que pueda, pero recordemos que esta modificación que el ministro y el presidente han hecho al reglamento tiene que ser ratificada la otra semana por la Junta Directiva de la CIGET. Allí la mayoría de salvadoreños esperamos de que no se vaya a ratificar. Está siendo cuestionada este 13%, no porque vaya para la CEL, no, está siendo cuestionada porque el procedimiento para su fijación
no es el competente. Porque la gente ya no aguanta más Pero impuestos, Julio. ese es para efectos prácticos. Pero ¿qué no nos hemos dado cuenta? Además no se consulta, de repente nos aparece, uno amanece con nuevos situaciones. Que el Estado, tenemos un Estado dictatorial. No nos hemos dado cuenta de eso. Sí, pero no tiene Aquí, que ser así. permíteme, mira, aquí no solamente es una dictadura para legislar, es una dictadura para gastar, es una dictadura para corromper, es una dictadura para encubrir, Pero es El Salvador, Kirio. sino que además, Históricamente. fíjate lo que pasó en el redondel del Salvador del Mundo. Había un grupo del movimiento ciudadano con carteles pidiendo las ICIES en El Salvador. Y llega un grupo de choque encabezado por 2 diputados, desarman esa manifestación, rompen los carteles y parece que agredieron a algunos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? Que ya existen hasta grupos de choque que no permiten las manifestaciones de las otras personas que pueden hacerlo porque somos un país todavía democrático. Ahora, lo que le pasó a la abogada Bessy Ríos, eso le pasó primero a una mujer que no estaba ni agrediendo a los policías, sino que la detuvieron en el campo de pelota. ¿Cuántas cuadras hay de ahí para la casa presidencial? Metros. No, varias cuadras. Hay por lo menos 3 cuadras. Yo en los zapatos Por de lo Sánchez menos. Serén al menos me disculparía. Entonces, con Bessy ¿qué es Ríos. lo que está pasando en este país? El Ejecutivo legisla. La CIGET no dice nada. Ministro de Hacienda tampoco. El padre de la criatura, Roberto Lorenzana, tampoco. Porque estas son las genialidades que se dan ahí en la Secretaría Técnica. Estos son los grandes inventos que se dan en la Secretaría Técnica. Y le ordenan al ministro de Economía. Y el ministro de Economía es dócil porque si no lo quitan. ¿Por qué casi 2 años después de haber sido electos los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, a tu juicio la Sala de lo Constitucional viene ahora y los declara ilegal? Aparecieron en poder de la sala documentos que la Asamblea le envió a la sala, pero que no estuvieron en ese momento en manos de la comisión que revisó, que evaluó y que propuso eso. Muy delicado, muy peligroso. Pero volvemos al punto. Estás diciendo que en la Asamblea hubo Se ocultó, alguna mano peluda sí, que envió y te voy eso a decir, y te voy a decir a qué se y no llegó a la estoy comisión. refiriendo, así es. Y te voy a decir a qué me estoy refiriendo. Había una solicitud de autenticación de una firma de uno de los magistrados. Se le pidió a la Fiscalía General de la República que si podía autenticar si esa firma era real o no. Y la Fiscalía no lo pudo hacer. Sobre esa base, entonces se desechó el documento porque no había seguridad. Fiscalía? Pero ¿Esta después, o la anterior? maestro, estamos hablando de hace 2 años. No puede ser esta, ¿verdad? Tiene que ser la anterior. Pero después apareció un peritaje de la Policía Nacional Civil en que dijeron que sí la firma era la de la persona. Ese documento nunca estuvo en manos de la Comisión Y entonces, Legislativa. ¿por qué entonces la sala no certifica a la Fiscalía de que hubo un delito en esa Efectivamente. situación? Y lo debería de Ahí hacer. se presentaron una serie de situaciones irregulares. Pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este momento? Solo le queda como 1 año a los que van a elegir, ¿verdad? Entonces se ha abierto un debate sobre si son por 3 años o por 1 año, sobre si se ve sobre la base de la vieja lista o se abre nueva lista. ¿Por qué ahora? Yo dije algo hace un momento. Pareciera ser que se está armando un combo muy grande, interesante. Primero, La sala lo está se armando. está juntando. No, en general, Permíteme, pero la déjame, sala, qué buena pregunta, ¿la sala Primero, o los así, políticos? Vamos, ya te lo voy a explicar. Primero,
está pendiente el Consejo Nacional de la Judicatura, Ese que es el tiene problema. 9 meses, elección de segundo grado. Hubo hace poco una resolución mediocre de la Corte de Cuentas validando un procedimiento a todas luces poco transparente en el RNPN. Y ahora viene... Sí, pero eso no lo evaluó la sala, discúlpame. La Eso sala no lo lo que evaluó evaluó. fue el momento en que el señor fue Pero es electo una y sus coyuntura. procedimientos. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué se da en esta coyuntura si es Exactamente, interesante? Esa es la Es pregunta. decir, que estás de acuerdo con mi idea del y el, cómo. y el rol de la oposición. Del momento. Pues sí, es que volvemos a lo mismo. ¿Y por qué se da en la coyuntura Mira. en que un periódico de gran circulación Espérame. emite una noticia sobre todos los gastos de la Corte de Y Cuentas? hasta los mariachis. Tú tocaste el tema de que a la hora de hacer una evaluación De la del muy mala trabajo de la capacidad. Corte de Cuentas de la República, tú te encuentras con un trabajo mediocre. Y citaste el ejemplo muy en particular de aquella resolución que dio en torno a el contrato con la empresa del DUI. del DUI, que fueron 60 millones de dólares que se Sí, otorgaron. completamente oscuro y poco transparente. Y la Corte de Cuentas no hizo nada. Pero quizás más que la Corte de Cuentas, a mí me hubiese gustado ver el rol de las supuestas oposición representados yo no vi a ningún partido político en ese caso que señala Garrido, Portando carteles. portando carteles y yendo a casa presidencial pidiendo las explicaciones del caso. Ayer el fiscal general hizo un comentario bastante fuerte con relación a la mala capacidad, a la muy mala gestión de esta Corte de Cuentas. Cuando la Fiscalía le pidió informes de los viajes del exfiscal general Martínez a la Corte de Cuentas no se los dio a la Fiscalía. Entonces, son demasiados elementos concurrentes que nos hacen pensar de un trabajo mediocre por este presidente Sí, pero que ya va a terminar, lo que afortunadamente. evaluó la sala no es el trabajo actual. No, pero fue en la sino si en coyuntura. el momento de la elección, que no había pasado todo esto, se cumplieron todos los requisitos que establece la Constitución. pero nos hemos Creo que el preguntado otro es que- un nuevo debate interesante, Juan José, que va a pero haber nos tiempo y además puede haber nuevas autoridades y nuevo contexto Pero para nos- hacerlo, que ese es el Pero punto. nos preguntábamos que por qué en este momento la Sala de lo Constitucional tiró esa resolución cuando ya se sabía que ya estaba cocinada. Yo quiero meter Hay en dos, esa- tres hay coyunturas. dos. Primero, el principal problema en la administración de justicia es esa pronta y eficaz cumplida justicia. Aquí han habido debates enormes. Aquí cuando se quiere se resuelve en 24 horas y cuando se resuelve cuando al final se les viene a decidir hacerlo. ¿Por qué de una vez por todas la oposición, por qué de una vez por todas el partido de gobierno representado en la Asamblea no fijan un plazo perentorio con responsabilidad para los jueces? El día que eso pase, que no resuelven en el plazo estipulado, se le deduzca responsabilidades a los jueces. Ese día, ahí está la sala en lo que- constitucional. ¿Y sabes por qué? Porque al final, entiendan los señores magistrados y jueces, los peticionarios lo que piden es que le resuelvan. Si es positivo o negativo, ese ya no interesa. Yo como litigante pido que me resuelvan. Si usted me resuelve en forma negativa, pues hago uso del derecho que la ley me da para impugnar los recursos. Pero cuando no se resuelve, esa indefinición llega a hacer más daño. Óigase bien, la indefinición llega a hacer más daño que la resolución misma. Y eso no lo podemos aceptar. Y eso no es estar en contra de la sala, ni estar en contra de la Corte Suprema de Justicia. Vaya, pero te retomo el tema. ¿Cuánto tiempo tiene la Sala de lo Constitucional Claro. el recurso de los 900 millones? Claro. ¿Cuál plazo? Va, pues? siquiera ahí estás hablando de dinero. ¿Cuánto tiempo tiene, ya no digamos la sala, la Corte en plena en el caso de los militares que no resuelven? Si al final lo que le están pidiendo es resuelvan. Si los van a extraditar, pues díganlo. Gracias, Juan José. Gracias, Julio Valdivieso. Gracias también a ti, Garrido, y al doctor Kirio Waldo Salgado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López, edición especial.